nuestro Dios, hermanos, con este tema, ¿verdad? Del Evangelio, la verdad que confronta, ¿sí? El Evangelio, la verdad que confronta. Podemos decir también la verdad que nos confronta, así como leemos cada vez más la lectura de la ley de Dios para ver nuestra condición y poder estar agradecido por la gracia de Dios en nuestras vidas. Una vez más, hermanos, cada vez que leemos el Evangelio, estaremos confrontando nuestras vidas con la misma verdad. Sí, entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a basarnos en el libro de Hechos 17. Hechos 17, y comprende los versos 1 al 9 en cuanto a la estancia de Pablo en Tesalónica como misionero del Señor, hermanos. Así que el día de hoy vamos a estar basados en este texto y de entrada vamos a leer, hermanos, verso 1 al 3. Hechos 17, verso 1 al 3. El texto dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, Él es el Cristo. Oremos. Hemos reconocido nuestro pecado, Señor, pero también hemos visto tu gracia en medio de él. Pero también hemos descansado en ti, en nuestras luchas, en nuestras penas, en nuestros quebrantos, en nuestros dolores. Hemos puesto la vida de los nuestros, de tu pueblo, de los que sufren y padecen, en otras dimensiones, quizás en otros niveles. Confiamos, Señor, que eres tú el Señor en sus vidas y eres el Señor sobre la tempestad. Eres la tempestad. Tú has de ser el que estés en control de todas las cosas en la vida de nuestros hermanos. Pero también decíamos, Señor, que una vez más, tu santo, a través de tu palabra inspirada por ti, Señor, nos centre en lo que debemos estar, que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente es esencial. Y partir de ahí, Señor, para ordenar la mente, el corazón y la acción. Y que de esta manera, Señor, estemos prestos y dispuestos para ser proclamadores de tu palabra. Habla vuestras vidas y confírmanos en la verdad. En nombre de Jesús lo pedimos, lo recibimos y lo agradecemos. Amén. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a partir, ¿verdad?, de 2 sentencias. Una va a ser la verdad que confronta y en su momento vamos a ver también la verdad que convence, ¿sí? Así que si tiene la oportunidad, pues lea este texto de Hechos 17, 1 al 9 y también pueda considerar, hermanos, del versos 10 al 15, para que en su momento usted tenga un panorama más completo. El día de hoy, entonces, vamos a centrarnos en el Evangelio y la verdad que confronta. Aquí en la Escritura, hermanos, nos habla de uno de los viajes misioneros que el apóstol Pablo está haciendo y Lucas nos está registrando en este libro de los Hechos. Por eso recuerden que el caso de los Hechos tiene 2 personajes muy prominentes. La primera parte de Hechos tiene que ver con Pedro y sus hechos. Y en el caso también tiene que ver, de los versos, hermanos, 11 para acá, tiene que ver con Pablo y sus hechos. Y específicamente tiene que ver hechos de los apóstoles, ¿verdad? Así que de otra manera, hermanos, el texto de la Escritura nos tiene que apuntar hacia un personaje. Un personaje, hermano, no es como aquel que hace y deshace. Recordemos que ellos hicieron desde el libro de capítulo 1, versículo 8, nos aclara, ¿sí?, que ellos fueron investidos o fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que fueron testigos de Jesucristo en Judea, en Samaria, y en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es Dios solo usándoles como instrumentos útiles en sus manos. Por eso podemos decir que Pablo fue un misionero de Dios, ¿sí? Pablo fue un misionero de Dios. ¿Su encomienda cuál fue? Bueno, fue la de abrir los ojos de las personas con la proclamación del Evangelio, ¿sí? Abrir los ojos de las personas con el Evangelio. Sí, por sí solos no lo iban a abrir, ¿sí?
No los iban a abrir, tenían que ser abiertos sus ojos. Y esa función, hermanos, específicamente, sí, fue encomendada a Pablo, pero no era algo que en sí Pablo lograría, ¿sí? Era a través de la palabra que ellos abrían sus ojos. Es como muchas veces decimos nosotros, es un darse cuenta, ¿sí? Hacer conciencia. De por sí la ley de Dios lo que hace es eso, nos hace ver nuestra condición, pero no nos cambia. Nos hace ver nuestra condición y es aquí donde vemos nuestra necesidad de la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Hechos 26, 18, claramente cuando Pablo es encomendado, leo para ustedes, hermanos, cuando el Señor le encomienda esta tarea a Pablo, Jesús aparece, él está relatando su conversión. Librándote de tu pueblo, 26 17, de los gentiles, a quienes ahora te envío, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, en el entendimiento que el pasaje nos da, hermanos, es para que abra sus ojos. Y una vez que abran sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Creo que en su momento hacía énfasis en este texto, hermanos, hablando de tres realidades o tres finalidades por las cuales el Evangelio se tiene que proclamar. Porque abre los ojos, ¿sí? No solo esto, también para que las personas se conviertan verdaderamente a Dios. Y tres, reciban por la fe que es en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por ello aquí estamos hablando, hermanos, del Evangelio, que es el agente transformador de Dios. Es a través del Evangelio que las vidas son transformadas, o el conocimiento del Evangelio conlleva a ello. Tal realidad, hermanos, la vamos a encontrar en estos relatos que vamos a citar en su momento. Lo encontramos tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18 de este libro de los Hechos. En sí, si usted se da la tarea, puede analizar, hermanos, estos 4 escenarios diferentes. Si son de escenarios diferentes, como vamos a partir del día de hoy, que es Tesalónica. 1 al 9, veremos que allí, hermanos, la gente no tenía tanta apertura como para recibir el Evangelio. Por eso el Evangelio es la verdad que confronta. Tiene que confrontarlos porque ellos creen que están bien, que su religión, que profesan que es el judaísmo, esa es la correcta en ese sentido. Y que no hay más que judaísmo. ¿Sí? Como muchos vamos a ver en su momento, ¿verdad? Y en su aplicación es, hasta el día de hoy muchos creen que el romanismo es lo único, que aquí me dejaron y aquí me quedo. ¿Sí? Muevan cielo, mar y tierra, aquí nadie me mueve. Posterior a ello, hermanos, encontramos un segundo escenario que es el escenario de Berea, versos 10 al 15. Y en este escenario podemos ver mayor apertura, mayor disposición. El texto va a decir que eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces eran personas con las cuales se podía dialogar y ahora sí que habría un mejor resultado en ese aspecto. Posteriormente, hermanos, el tercer escenario que aparece aquí en no preciso, hermanos, es el segundo o tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Allí ustedes se darán a la tarea de verlo. Al llegar a Atenas, el verso del capítulo 17, del 16 al 34, Pablo igual, hermanos, proclamar el Evangelio, hermanos, pero aquí la audiencia es diferente, porque son filósofos. Son gente que se le podía conocer de hoy con mente abierta, que está solamente a la expectativa de lo novedoso, de lo reciente. ¿Qué es lo que están diciendo los diarios? ¿Cuáles son los nuevos libros, las nuevas tendencias, nuevas ideologías, filosofías existentes? De antemano eso dio la apertura para que le escuchara. Y él les habla, pero de las buenas nuevas de salvación en la persona de Jesucristo. Y el otro escenario va a ser Corinto. Hechos 18 del 1 al 11.
en los cuales, hermanos, de verdad, la situación no fue nada sencilla. Se enconó tanto la cosa, que de aquí en adelante, hermanos, la disposición de Pablo para con los judíos se dificulta. Y ahí vamos a leer en la palabra de nuestro Dios, hermanos, que tuvo que tomar decisiones. Y el mismo texto de la Escritura va a decir, hermanos, que hasta se desanimó en un momento, ¿verdad? Dios tuvo que hablarle a su vida. Porque cuando le predica a Cristo, hermanos, verso número 18:6, pero poniéndose y blasfemando estos, la acción de Pablo fue la siguiente. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Habrá personas, hermanos, que se resistan de verdad. Y dejemos pareciera ser que esto es un imposible. Pablo, hermanos, como ser humano, ¿verdad? Que era aquí, lo va a expresar. El Señor tiene que hablar a su vida. Porque el texto dice, hermanos, que el Señor le envió un ángel. Verso 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es así que el texto, Lucas nos dice, hermanos, que y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿verdad? El día de hoy entonces es pensar un poquito, hermanos, sobre estas realidades que presentarán estos 4 escenarios. Dese a la tarea. Avanzaremos 2, el Tesalónica y en el de Berea. Ya les dejo a la tarea de revisar, ir a un viaje a Atenas y otro viaje a Corinto. ¿Sí? Y en cuanto a el común denominador, hermanos, que existe en estos escenarios es la palabra de Dios. Ese es el común denominador. Doquiera él va, es la palabra de Dios la que va siendo dirigida. Recuerden que esto va a ser si podemos decirlo así, hermanos, era la filosofía de vida que gobernaba la acción y la motivación del apóstol Pablo en ese sentido. Él se proponía, así se lo dijo a los corintios, no dar a conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es el común denominador? Solo lo voy a ir precisando. Verso 2 y 3 en Tesalónica. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo anuncio es el Cristo en ese sentido. Esto es de Tesalónica. Ahora, en Berea, verso 10. Dice que inmediatamente enviaron los hermanos de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de ellos. Estos eran más nobles, dice el verso 11, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 3, hermanos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada ¿qué? La palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. 18, en Atenas, verso 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y viene la aclaración. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, hermanos. En Corinto 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Por eso, hermanos, el Evangelio se constituye en esta verdad que, como vamos a ver el día de hoy, confronta y convence también. Partamos entonces de Hechos 17.
Y en Hechos 17 podemos ver, hermanos, que la costumbre paulina es visitar las sinagogas, centro de enseñanza de los judíos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí? En la sinagoga de los judíos, hermanos, era un centro de enseñanza. Allí solo se enseñaba la ley de Dios como tal, era lo que se enseñaba. Hay una experiencia en Lucas 4 donde el Señor también llega a la sinagoga, dice que se les da el rollo del libro y él lee al profeta Isaías, y donde dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Y dice que el que cuidaba los rollos lo volvió a agarrar y lo guardó. Esa era la costumbre, expresar la ley de Dios, hermanos. Por lo tanto, pues, en las sinagogas, hermanos, como centro de enseñanza es donde Pablo prácticamente va a presentar la enseñanza que él tiene, que es la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se va a reiterar, hermanos, en cada uno de los lugares ya citados, porque esto sucede en Tesalónica. Cuando se llega al verso número 10, en Berea va a ser lo mismo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 17. En Atenas, ¿qué sucedió? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, hermanos. Visitar las sinagogas, esta era una costumbre de Pablo, como solía hacerlo. Y aquí surge una pregunta, ¿qué le motiva? ¿Por qué tiene que ir a las sinagogas? Cuando él sí es judío, pero ya no es partidario del judaísmo. ¿Qué hace en las sinagogas? Hermanos, más que una mera estrategia, porque podemos creer que sería una estrategia, pero más que una mera estrategia, la motivación o la finalidad del apóstol Pablo era la de demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y esto, hermanos, tomemos en cuenta que no estamos hablando de este momento puntual. Si la Biblia está diciendo como acostumbraba o como solía hacerlo, implica que ella es un hábito de vida en él. ¿Sí? Es lo que lo motiva y lo que lo mueve a la acción como tal. Esto inicia desde su conversión, cuando el Señor lo transforma, lo cambia. Usted lo puede ver en el relato de su conversión y expresamente en el libro en el capítulo 9, verso 22 de este libro de los Hechos nos los precisa. Después, hermanos, que es transformado, convertido. 9:22 dice el texto, llamándole todavía Saulo. Pero Saulo, Hechos 9:22, mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Y la acción es demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y tome en cuenta la manera como el verbo es aquí expresado. Es una acción progresiva, paulatina. Porque dice demostrando. Pudo haber dicho demostró. ¿Sí? Hay verdades, hermanos, que no se asimilan a la primera. ¿Sí? Entonces, y lo vamos a ver ahorita porque en el caso de Pablo, hermanos, también tuvo un proceso allí mental, al grado hasta de asimilar en realidad la verdad del Señor. Pero en este caso, hermanos, cuando el Señor lo convierte, pues tuvo de primera fuente un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas realmente en Él fueron colocadas por obra del Espíritu Santo, demostrando que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, hermanos, esa era su finalidad. Y en el entendimiento de este texto, regresando a Hechos 17, la finalidad de estar allí dice, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como lo acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Y esa expresión, hermanos, nos tiene que hacer ver que la motivación, lo que ocupa al apóstol Pablo, por una parte, le preocupa la situación espiritual de sus hermanos judíos. ¿Sí?
Le preocupa la condición en que están sus hermanos judíos, porque están basados en que el judaísmo es lo único que tienen y en lo cual ellos van a ser salvos, en el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y para ello usted pueda ver este sentir del apóstol Pablo, ya no en el libro de los Hechos, si usted lo va a poder leer en el libro de Romanos. Y en su momento usted coteje o pueda ver Romanos 9, 1 al 5 y el capítulo 10 del 1 al 4. ¿Sí? Y él va a decir que su oración por Israel es para salvación. Y le ocupa, hermanos, porque dice, de ellos son la ley, el testamento, las bendiciones, las esperanzas, pero pues están ciegos, ¿verdad? A esa verdad. Así que era necesario que a través de las escrituras ellos les abriera sus ojos a la verdad. Y ahí va a hablar, hermanos, que su oración era para ello, para que Dios obrara en la vida de los judíos. Pero de igual manera no era lo único. Eso es por una parte porque él es judío. Pero por otra, hermano, su ministerio es hacia los gentiles, los que no son judíos. Y también eso le ocupa, ¿sí? Tanto los judíos como los gentiles. Y lo vamos a ver en el capítulo 17 de este libro de Hechos, cuando Pablo llega a Atenas. Lo voy a tomar como referencia porque este va a ser lo que me va a dar la pauta para ver qué era lo mismo que sucedía en Tesalónica. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Usted recuerda que esta palabra va a ser empleada por Lucas en 18:5. ¿Sí? Y aquí es el polo opuesto. En 18:5 Pablo dijo, Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús es el Cristo. Pero vean 17:16, la ciudad de Atenas sí está entregada, pero a la idolatría. De igual manera está entregada de todo, hermano. Recuerden que una evidencia de manifiesta va a ser que dentro de todos sus altares había un altar al Dios no conocido. Hasta ese grado, hermano. No lo conocemos, pero aún así lo adoramos, ¿no? ¿Se imagina adorar los que no conocen? Eso es sorprendente. Y en este ámbito, hermanos, ¿por qué cito 17:16? Su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque, bueno, aunque no lo expresa claramente en el Hechos 17, pero cuando Pablo escribe la primera carta a Tesalonicenses, reconoce que los mismos, que los de Tesalónica estaban en la misma condición, entregados a la idolatría. Usted lo puede ver ahí en 1 Tesalonicenses 1:10. Expresamente 9 y 10. Hay dos cosas que dice el texto, que una vez que entendieron el Evangelio, ellos lo proclamaron, lo expandieron en toda esa zona. Pero también nos va a decir otra realidad, hermanos, de dónde partía todo esto. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses 1:9 dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os que convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ahí viene la nueva realidad de ellos, para servir al Dios vivo y verdadero. Y con esto, hermanos, con esta pauta que nos da la Escritura, ¿sí? Podemos decir que es de aquí donde tomo el entendimiento de que el Evangelio es la verdad que confronta. ¿Sí? Tuvo que haber una confrontación porque hay personas o hay realidades que si no nos confrontan, hermanos, nosotros queremos estar en lo correcto, en la verdad. Hay situaciones que nos pegan en ese sentido y nos mueven, nos sacan de nuestras casillas, nos mueven el piso, nos hacen pensar y reflexionar. El Evangelio, por lo tanto, hermanos, fue necesario que Pablo lo presentara, pues es esa verdad que confronta. Y esto es lo que realizaba el apóstol Pablo. Ahora, esta acción, ¿cómo la realiza?
Hechos 17, este pasaje bíblico, hermanos, va a ser preciso en cuanto a cómo lo realizaba. Cuando él entraba a las sinagogas, dice el verso número 2 de Hechos 17, por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos. La acción, hermanos, es decir, en base a esto, yo les digo esto. El mismo Señor Jesucristo, cuando en su función de maestro, ¿sí? Por eso le llamaron rabí, hasta raboni, era la manera judía de expresarse a él. Cuando usted lea el libro recuerda Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte allí, esta acción fue hecha por nuestro Señor. Y él anteponía una cosa por otra, dice, a ustedes les fue dicho esto, mas yo os digo esto. El problema no era la escritura, sino la interpretación que se había dado de ella o de esta. A ustedes se les enseñó ciertamente conforme a las escrituras, pero la interpretación no era la apropiada, ¿verdad? Mas yo digo esto. Entonces Jesús da una interpretación correcta, puntual, de lo que verdaderamente la palabra de Dios significa. Ahora Pablo, hermanos, en la función. Los judíos están sabidos, entendidos de que las escrituras, las del Antiguo Testamento, son palabra de Dios, son la verdad de Dios revelada por los profetas. Eso no se discute. Pero su entendimiento, hermanos, no conlleva o no llega, no se dimensiona hacia la persona de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver a la luz del texto. Por eso fue necesario discutir con ellos, hermanos, porque no a la primera, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo no? Así es. ¿Qué día se reúne? Yo voy a ir con ustedes. ¿O cuál es tu Biblia? Porque yo la voy a leer. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Será que así tan fácil, hermanos, son las cosas? Observemos en el texto. Otras acciones que hizo, no solo discutió con ellos. Esta acción de discutir implica dos. Una, declarar, no como hoy día, ¿verdad? Sino expresar de manera visible, entendible, comprensible. Declaraba y exponía. De antemano estoy leyendo la Reina Valera 1995. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Y qué es lo que declaraba y exponía? Que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y en síntesis, el mensaje, ¿cuál era? Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, hermanos. Es hay convencimiento, sí hay convencimiento, usted puede verlo en el verso 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Algunos entendieron y dijeron, oye, es cierto, tenemos las escrituras, pero no hemos precisado en esencia el mensaje central de estas. Bueno, hubieron otros hermanos, versos 5, que todo lo contrario dice. Entonces los judíos que no creían, claramente, hermanos, lo dice el texto, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlo al pueblo, hermanos. Ahora, ¿por qué era necesario que los de Tesalónicas y los judíos que estaban en esta sinagoga, eran muchos, la audiencia era vasta, fueran confrontados con la verdad del evangelio, hermanos? Observemos un caso muy particular. Voy a avanzar tantito al capítulo 18. Y va a ser el caso de un hombre que es un perito, hermanos, en las escrituras. Es un hombre que hila la escritura muy bien. Tiene una oratoria, una precisión en la escritura. Su nombre es Apolos.
la Biblia lo expresa. Dice el verso 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y nos precisa, es natural de Alejandría. Y ya saben de dónde es Alejandría, ¿verdad? Allí es donde existió una de las bibliotecas más grandes de la historia. Alejandría. Ahí viene un padre de la iglesia también. Hombre elocuente. ¿Y era qué? Poderoso en las Escrituras. Pero ¿cuál es su condición hasta ese momento? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga. Ese es el contexto de enseñanza. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. ¿Sí? Y el verso número 28 dice, cuando ya lo mandan a ver el cambio que se da, porque con gran vehemencia, una vez más vean la expresión, refutaba públicamente a los judíos, aun cuando él es judío, demostrando una vez más por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Refutar, hermanos. Es que no se puede decir las Escrituras lo que la persona solamente cree. Se tiene que decir lo que las Escrituras realmente dicen. ¿Sí? Ahora, estas acciones, este cambio de transformación que se dio en Apolos, hermanos, de que se dimensiona su pensamiento y su entendimiento. Y eso no tenemos que valorar nosotros, en realidad entiendo las cosas como son, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en ello. Era necesario, hermanos, declarar y explicar las Escrituras, pues se necesitaba precisar que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Esta realidad, hermanos, era difícil de asimilar y creer por parte de los judíos. Aquí hay mucho trasfondo del Antiguo Testamento. Solo quiero citar un poco sobre lo que el mismo Señor expresó a los judíos de su tiempo, de su momento. Juan 5:39 tuvo que decirles a ellos, a los maestros, escudriñen las Escrituras. ¿Y por qué las tienen que escudriñar? Porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Es decir, cumpliendo la ley, ya ellos eran salvos, así lo pensaban ellos. ¿Sí? Eso es lo que dijo un maestro de la ley cuando le dijo al Señor, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? ¿Cumple las Escrituras? Ya las cumplí, dijo. Así, porque creía que ya él tenía un pie allá en el cielo ya, ¿verdad? El Señor aclara ahí el punto. Escudriñen, porque ahora, pero también dice el Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si en verdad ustedes entendieran y comprendieran las Escrituras, se darían cuenta que el que les habla es aquel de quien las Escrituras hablan. Pero no veían al Señor Jesús en todo eso, ¿verdad? Esa es la realidad, por eso les dije escudriñen las Escrituras. No es tanto, hermanos, porque tenemos que enseñar nuestro conocimiento. Escudriñar las Escrituras tiene la finalidad de precisar su mensaje y en esencia a dónde apunta las Escrituras. Por ello, hermanos, el mismo Señor tuvo que hacer este proceso luego con sus propios discípulos, a los cuales no solo los reprende. Hey, ¿qué pasó? Ustedes deberían saber estas cosas. Sino también dice, les va a recordar con las Escrituras, las mismas Escrituras, hermanos, cuánto decían de él. Y usted lo puede leer en el primer tratado de Lucas, capítulo 24, verso 25 al 27. Dice, en este sentido hay dos acciones. En su momento usted analícelo, hermanos. 24, 25 al 27, dice, les abrió las Escrituras para hablar todo lo que los profetas y salmos y los escritos decían de Jesús, de él.
del verso 44 al 47, sí les abrió las escrituras, pero la segunda acción que va a leer usted allí es, les abrió el entendimiento. No siempre bastará en que leamos, abramos las escrituras. También tenemos que tener un entendimiento para comprenderla. Eso es lo que puede leer usted allí, hermanos. Pero específicamente quiero regresar a Hechos 17. Pablo está hablando de una realidad que no es, de la cual él no es ajeno a esta. ¿Sí? No solo sus ojos físicos, sino los ojos de su entendimiento fueron abiertos. Partamos de esta realidad, hermanos. Pablo mismo había pasado por lo mismo. Necesitó no solo que se les abrieran las escrituras, sino que también se les abrieran los ojos del entendimiento. Pues él se equivocó en cuanto a lo que creía correcto. ¿Sí? Pablo se equivocó en cuanto a lo que creía correcto. Y él lo va a confesar. ¿Sí? Habrá momentos, hermanos, donde tenemos que reconocer. Es cosa difícil que me equivoqué. Que no eran como yo pensé o leí mal, entendí mal. Hay momentos donde nos confundimos, hermanos, y decimos una cosa por otra, ¿verdad? Y vieran este varón de Dios, 26:9 de Hechos. Probablemente usted lo haya anotado. Cuando Pablo se recuerda como perseguidor. Es lo que va a señalar el texto. Pero observe la primera parte del verso 9. Si usted lee allí, ve ahí una transición. Hay una transformación. Hay un cambio mental. ¿Sí? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Sí. Yo ciertamente había creído mi deber. Yo hacía esto porque yo creía que eso era mi deber. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, que así se tenía que vivir, que así eran las cosas. Pero su confesión es, cuán equivocado estaba. Es lo que anhelaba que muchos otros judíos reconocieran. Y yo creo que es la labor, hermanos, por la cual el Evangelio tiene que seguir siendo proclamado. Porque nos confronta o confronta a las personas con la realidad y con la verdadera realidad de Dios en sus vidas. Por lo tanto, usted lee del 10 al 11, usted va a ver ahí que esta equivocación, hermanos, lo llevó a hacer atrocidades. Por eso es importante que nos cercioremos estar en la verdad presente, que estemos en el camino correcto, que estemos hablando como se debe de hablar, que estemos hablando lo que se debe decir. Porque usted lee allí, hermanos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y esto porque estaba equivocado. Muchas personas que están en una religión que no es la cristiana, la bíblica, hermano, hacen y deshacen. Porque creen que eso es lo correcto, que esa es la verdad. Y este reconocimiento es importante porque también debe ser nuestra realidad. Muchas veces hemos de ver, y a mí me llama la atención, hermanos, cómo el término que ocupa Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber. O sea, no había otra cosa. Él creía que estaba súper bien.
El mismo Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que confrontarlo porque lo estaba contrariando en todo. Y fue necesario en el caso de Pablo, hermanos, ¿cómo se da este despertar? Fue necesario, a mi entender, es que el Señor Jesús le cerrara sus ojos físicos para que pudiera ver con los ojos del entendimiento. Y en su conversión Dios lo dejó ciego. ¿Sí? Hasta el tercer día que fue Ananías, oró por él, dice, y sus ojos fueron abiertos. Y la palabra que usará Ananías para con Saulo no fue la perseguidor, esto, no. A Pablo, hermanos, ahora sí que lo dejó el Señor como sedita, porque Ananías le dijo, hermano. Y esa palabra, hermanos, de mucho peso en ese texto. Lo va a leer en Hechos 9. Ahora en el 26:15, hermanos. Cuando Pablo relata su conversión, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En un sentido, ¿qué traes contra mí? ¿Sí? No tenía argumento Pablo. Por eso le dijo, al final Pablo solamente dice, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Esa experiencia la tuvo Job, hermanos. Job dijo esto y lo otro, hasta que tuvo que reconocer de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuán importante es, hermanos, que vuestros ojos sean abiertos. Cuán importante y cuán necesario es que nos cercioremos estar en lo que realmente importa y en lo que es verdadero. Es necesario seguir proclamando al Señor Jesús, sí, Él es Señor y es Salvador, con la finalidad de llevar a muchos al arrepentimiento y la fe en Jesús para salvación. Recordemos que para todo habrá gente. Vamos a observar tantito en este texto, hermanos, lo que nos podemos encontrar, y no digo que no estemos lejos de ello. ¿Sí? En el libro de Hechos 17, encontraremos a los que esparcen la verdad y igualmente a los que esparcen la falsedad. Estarán los que aclaran y los que confunden. Estarán los que creen y los que no creen. Los que son movidos por la verdad y los que son movidos por la falsedad. Los versículos que pudimos cotejar, hermanos, del 1 al 3. Ahí está Pablo esparciendo la verdad. Está aclarando la verdad. Está llevando a la gente a la fe. Sí. Y está siendo movido y motivado por la verdad. Pero de igual manera los versos 4 al verso 9, hermanos, encontraremos a los que esparcen falsedad. De antemano, desde el verso 5 aparecen los judíos que no creen, que están celosos del éxito de los apóstoles. Y por ende buscan confundir. Porque dicen estos que trastornan al mundo entero. Y no solo esto, que son movidos por la falsedad. Ellos levantaron toda una turba. A las mismas autoridades las confundieron. Verso 8. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Sí. Confunden a la gente, hermanos. Y no bastará quien ande allí, ¿sí?, queriendo confundir a los demás. El desafío es permanente. El evangelio sigue siendo una necesidad. Y es una necesidad, hermanos, porque el evangelio aclara, el evangelio persuade, el evangelio responsabiliza y el evangelio es una evidencia. Aclara la función de Pablo, según el versículo número 3, hermanos, de discutir, declarar y exponer las escrituras, era aclarar que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo.
Persuade, hermanos, sí. Verso 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Y responsabiliza? Sí, hermanos. Porque cuando usted ve en el verso número 6, dirigiendo a los apóstoles les dijeron, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sí? Estos que trastornan el mundo entero también han venido. Responsabiliza. Estos son los portadores de un mensaje diferente. ¿Sí? Y evidencia, no tanto como una prueba fehaciente, no. Evidencia, hermanos, es que no se puede tapar el sol con un dedo, eso no es. La luz no está debajo, sino alto para que alumbre. Y una vez más se hace referencia a ellos en el verso número 7. Y Jasón los ha recibido, y vean la expresión, todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Todos estos. O sea, aunque no querramos tomar partido, hermanos, ya lo tomamos desde el momento que estamos en el Evangelio. Y no se puede ser luz, se puede ser tinieblas. No, nos trajo de las tinieblas a la luz. Somos luz en el Señor. Somos sal de esta tierra. No hay para dónde hacerse. Bueno, Pablo diría a los corintios, al menos que estemos reprobados. Y en esencia no somos lo que deberíamos ser en ese aspecto. Hemos de seguir compartiendo el Evangelio, hermanos, ya que el desconocimiento de esto o de este conlleva a malos entendidos. Sí. Hay mucho que se ha especulado acerca de los cristianos. Recuerden que aún en las catacumbas se dice, hermanos, que se les consideraba que comían carne humana. El término es que caníbales. Porque dice que allá en las catacumbas, cuando los perseguían, allá se comían el cuerpo de uno llamado Jesús. Se bebían su sangre y se comían su carne. Y en el dominio público, así se decía de los discípulos de ese tiempo. Hay malos entendidos, hermanos. Hasta el día de hoy. Sin el Evangelio, la envidia, la falsedad, la ignorancia, la maldad imperan. Mas por el Evangelio transformador de Dios, vidas son alcanzadas y vidas son transformadas. No volveremos a hacer lo mismo, porque está en Cristo, nueva criatura es. Hemos de seguirlo proclamando, hermanos, a todo el mundo. Hechos, así lo dice, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hemos de reconocer que es el medio por el cual Dios sigue salvando, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por el medio por el cual Dios nos llama o sigue llamando de la muerte a la vida. De antemano el Señor así lo precisó en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le hemos leído muchas veces en Efesios 2:1 que Él es quien os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos, pecados. Y el verso 5 dice, y Él os dio vida cuando estábamos muertos. ¿El Evangelio sigue siendo una necesidad? Sí, hermanos. Y no solo para los no creyentes. Sigue siendo una necesidad para todos los que ya somos creyentes. Algo que se ha estado reiterando, he ido escuchando a algunos de los exponentes del día de hoy, hermanos, que necesitamos seguir predicándonos a nosotros mismos el Evangelio. Entonces, hoy iniciamos con la carta de Pedro 1, 3 al 9, que nos hizo nacer para una esperanza viva. Y ahí habla del Evangelio de Jesucristo.
El día de hoy, hermanos, entonces, si no predicamos el Evangelio, creeremos que todo está bien, que estamos súper chéveres. ¿Sí? Que con que yo llegue a la iglesia, que cumpla con mi religión, es más que suficiente. Pero eso es muy peligroso, porque en Mateo 7 nos dice, hermanos, que muchos llegarán al cielo diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, acá y allá. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes? No les conozco. O sea, sí acudieron a una religión, pero no acudieron verdaderamente al Señor. Es importante que la gente lo sepa, porque están cómodos con su religión, pero no conocen en esencia al Salvador, hermanos. Era necesario, no va a ser cosa sencilla. Pablo dice que en esta ocasión, en Tesalónica, cada sábado, porque era el día que se reunían ellos, discutía con ellos, declaraba y exponía, en base a las Escrituras, quién es Jesús, el Mesías prometido. Pueda que lleve un tiempo, hermanos, el querer trabajar con personas que no han venido a la fe, o con los mismos nuestros, que todavía no les ha amanecido. Pidamos al Espíritu Santo que sea el que obre. Porque a veces ven la palabra como ofensiva, o la malentienden, sin saber que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Nos convence de pecado, pero también nos abre nuestros ojos para ver en Jesús al verdadero Salvador y Señor. Que Dios siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hemos de dar una conexión con los versículos que siguen para hablar del Evangelio y la verdad que convence. Amén.